¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 de Entre Padres. Hoy es domingo 12 de septiembre. El saludo hasta Santiago de Chile, mi querido Edgardo. Y los padres cerraron hoy otra de esas semanas nefastas que han venido protagonizando desde la segunda mitad de la temporada de Grandes Ligas. Récord de 1-4 ante los equipos angelinos, Angels y Dodgers. Además, lesiones en jugadores claves como Jake Cronenworth y Blake Snell. Pero, a pesar de todo, los padres se mantienen en el puesto del comodín, empatados en ese segundo lugar con los Rojos de Cincinnati. ¿Cómo estás, mi querido Ed? Hola, Rames, el saludo, abrazo fraterno desde la ciudad de Santiago, en Chile, y aunado a ese pantallazo que das sobre la actualidad de los Padres de San Diego, hay que arrimarle además la complicada semana que van a tener ahora en condición de visitante ante nada menos que Gigantes de San Francisco, el mejor equipo de la Gran Carpa en esta temporada 2021, y además ante Cardenales de San Luis, un equipo complicado y rival directo en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Esto es Entre Padres, acompáñenos. Continuamos en Entre Padres en este episodio número 34 y vamos a ir desglosando lo que ya presentamos en la introducción. El día de hoy, Edgardo, recibí un mensaje de un buen amigo, fanático además de los Padres de San Diego, que decía, y leo textualmente: ahora sí recojan los bates y vámonos. Esto en alusión a esa lesión de Blake Snell el día de hoy en su apertura ante los Dodgers de Los Ángeles, que terminó pues siendo una serie para el olvido allá en Dodger Stadium, con las lesiones que ya mencionamos de Snell y además de Jake Cronenworth. Los Dodgers pasaron la escoba ante los Padres de San Diego y además los Padres habían dividido acá en Petco Park ante los angelinos en una serie corta de 2 encuentros. Esto da como saldo que los Padres terminaron esta semana con récord de 1-4. De esas 4 derrotas, además, fueron 3 blanqueos, lo que habla a las claras de la inoperante ofensiva del equipo sandieguino. La barrida ante los Dodgers es además la segunda consecutiva ante este equipo angelino. Recordemos que también los Dodgers hace unas 3 semanas pasaron la escoba aquí en Petco Park. Esto deja a los Padres con récord de 74-68, pero como dijimos, a pesar de todo lo negativo, a pesar de todas estas circunstancias y de la racha en la que se encuentra metido el conjunto de los Padres, pues todavía están ahí empatados en ese segundo puesto que da acceso al juego de comodín en el viejo circuito, junto a los Rojos de Cincinnati, pero vienen por ahí peligrosamente los Cardenales de San Luis a un encuentro. Que además es el equipo, como mencionaba Radamés, uno de los rivales que va a tener entonces en los próximos encuentros la tropa que dirige Jayce Tingler. Vamos a meternos al detalle entonces de lo que fue esa serie ante Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, que se jugó los días martes y miércoles en el Petco Park, la casa de la escuadra Fraile. Fue una serie corta en condición de interliga y se podría decir que resultó el microcosmos de los Padres de San Diego durante esta temporada, o tal vez como se pudo leer por ahí en redes sociales, el equipo inconsistente, más consistente de las Grandes Ligas, Radamés. Sí, señor. Eso lo leímos en una cuenta de Instagram de humor. Se llama Padres Humor. Si están interesados, la pueden buscar. Es en inglés. Pero sí, básicamente decían eso y viene a reafirmar lo que hemos también comentado
durante toda esta temporada en este podcast de Entre Padres. Lamentablemente el conjunto sandieguino pues ha sido una montaña rusa, demasiado inconsistente. Cuando el equipo batea pues el picheo no responde y viceversa, y eso fue el reflejo de esa serie ante los angelinos. En el primer encuentro de esa serie, el equipo de los Padres cayó 4-0, desperdiciando una soberbia apertura una vez más de Blake Snell, quien rozó el juego perfecto y el no-hitter completó 7 entradas, permitiendo apenas 2 carreras limpias con un solo hit, pero la ofensiva de los Padres no pudo darle ni una sola carrera de respaldo, lo que añadió mucha más presión a Blake Snell, porque no solo era cuestión de mantener el juego sin hits ni carreras o el juego perfecto hasta que lo perdió con esa base por bola, sino que sabía que el riesgo era máximo porque el equipo no le estaba respondiendo a la ofensiva. El encuentro estaba 0-0 y cualquier parpadeo pues significaba darle la ventaja al equipo rival. Snell con esa apertura fue su segunda consecutiva en la que mantiene a la toletería rival sin hits durante 7 entradas y ha tenido una efectividad de 1.83 desde que comenzó el mes de agosto. Lamentablemente con esa lesión de hoy se vio cortada esa racha positiva que traía el zurdo de los Padres, pero volviendo a ese mismo encuentro, la ofensiva del conjunto sandieguino solo pudo producir 4 hits ante un novato como Packy Naughton, que debutó esta misma temporada, y luego ante relevistas como Jimmy Herget, Steve Cishek y el cubano Raisel Iglesias. No es que se estaban enfrentando a Shohei Ohtani o a Max Scherzer como el día de hoy o a Julio Urias como el pasado viernes. Esto habla de la inoperancia de los bates de los Padres, que luego en el juego del día miércoles, en el segundo y final de esa serie ante los angelinos, se destaparon a batear. Los Padres ganaron 8-5 ante los angelinos. Esas 8 carreras fueron producidas en el segundo inning, pero luego los Padres no volvieron a batear. Fueron 7 hits en todo el encuentro y lo comentamos, Edgardo, creo que ese día a través de mensajes de WhatsApp podían haberle dado un par de esas carreritas que hicieron el día miércoles, el día anterior, para respaldar esa salida de Blake Snell. Del lado del picheo, pues sí fue una buena salida de Yu Darvish, quien completó 6 entradas, permitiendo apenas una carrera con 3 hits, un boleto y 7 ponches. Como tú lo presentaste, para mí esta serie fue como un microcosmos de lo que ha sido esta temporada de los Padres de San Diego. Un juego del día martes donde Blake Snell, tu mejor pitcher de los últimos meses, lanza una gema desde la lomita, pero la ofensiva no puede hacer el trabajo. Y luego al día siguiente se combina muy buena ofensiva con una buena salida de Yu Darvish. Que es una lástima, como lo mencionas, cómo despilfarrar semejante actuación y salida del zurdo Blake Snell. Sin embargo, por otro lado, Radamés, y creo que seguramente coincidirás conmigo, es la buena noticia de la actuación por parte del japonés Yu Darvish, al cual estuvimos mencionando y analizando en el pasado episodio de cuánto necesitan los Padres que el lanzador nipón se vuelva a mostrar como lo hizo en la primera parte de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, con respecto a las aspiraciones entonces que tiene el equipo para clasificar a la postemporada. Ahora, en lo que refiere a ese enfrentamiento de 3 encuentros que tuvieron ante los Dodgers de Los Ángeles y que terminó en contundente barrida allá en Dodgers Stadium, los Padres de San Diego, que descansaron ese día jueves, repitieron esa mala actuación, por decirlo de alguna forma, de hace 3 semanas en Petco Park, donde también fueron barridos por el conjunto angelino. Y con este último resultado, la tropa que dirige Dave Roberts pasa a ganar la serie particular por 9-7.
En esos tres enfrentamientos, el conjunto de los Padres de San Diego se las vio ante los más feos o los tres mosqueteros, como quieran decirlo, del conjunto actual campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Hablamos del zurdo mexicano Julio Urias, Walker Buehler y Max Scherzer, y además Clayton Kershaw está listo para volver a sumarse a la rotación de los Dodgers de Los Ángeles. Así es, va a lanzar mañana y hablas de los tres mosqueteros y bueno, mañana les llega D'Artagnan al conjunto de los Dodgers, estos tres mosqueteros que también fueron los pilares para pasar aquel escobazo hace 3 semanas en Petco Park. En ellos también se basó el conjunto de los Dodgers para pasar la escoba este fin de semana en Dodger Stadium. Empezando ese día viernes, los Dodgers se impusieron 3-0, otro blanqueo ante los Padres de San Diego. Ya mencionabas al mexicano Julio Urias, quien es el líder en victorias de las mayores, tiene récord de 17-3, lanzó esas 7 entradas en blanco. Joe Musgrove lo hizo por el conjunto de los Padres, no lo hizo mal, 6 entradas, permitiendo las 3 carreras con 5 boletos, un poco descontrolado, y 7 ponches. Los Dodgers dieron apenas 3 hits. Recordarás que mencionamos que los Dodgers no estaban bateando mucho a pesar de esa imponente ofensiva con ese poderoso line-up, pero esos 3 hits pues fueron suficientes porque dieron los batazos oportunos, comenzando con ese jonrón de 2 carreras de Max Muncy en el tercer inning, y con eso les bastó para llevarse la victoria. La mala noticia, o una de las malas noticias de este fin de semana, pues en ese juego se produjo la lesión de Jake Cronenworth con una fractura en el dedo anular de su mano izquierda, recibió un pelotazo, está día a día, y lo esperanzador es que puede ser que no caiga en la lista de lesionados. Aparentemente se está recuperando bien y puede ser que apenas necesite unos días fuera para recuperarse. Jay Stinger comentó que es una fractura muy similar a la que sufrió Eric Hosmer la temporada pasada. Hosmer estuvo 10 días fuera de acción con esa lesión. Vamos a ver si Jake Cronenworth puede también recuperarse pronto y no perder tanto tiempo alejado del diamante de juego. En el encuentro del día sábado, los Dodgers impusieron 5-4. Fernando Tatis Jr., tras esta lesión de Jake Cronenworth, pues regresó al campo corto. Ese juego lo ganó Walker Buehler, quien también lanzó 7 entradas, permitiendo 2 carreras limpias. El perdedor fue Chris Paddack, quien completó 4 2/3 y recibió 4 carreras limpias. La ofensiva de los Padres, que hemos coincidido, Edgardo, ha sido el talón de Aquiles estas últimas semanas para los Padres de San Diego en ese segundo encuentro ante los Dodgers, de 13-2 con corredores en posición anotadora. Básicamente, solo 2 jugadores produjeron ayer, el día sábado. Manny Machado y Fernando Tatis Jr. se combinaron para dar 6 de los 8 hits de los Padres en el encuentro de ayer y además producir las 4 carreras. El resto, bien gracias, fue un impalable de Tommy Pham y el otro de Eric Hosmer. Y en el juego de ayer, uno de los aspectos más llamativos, que también resume un poco lo que ha sido esta ofensiva de los Padres, se dio en ese octavo episodio, cuando los Padres llegaron abajo 5-2 en la pizarra, se enfrentaban al relevista Blake Treinen, y este fue más o menos el desarrollo del inning. Pelotazo a Adam Frazier, se robó la segunda base, luego Manny Machado dio hit y remolcó esa carrera, también se robó la segunda almohadilla. Tatis dio otro imparable, impulsor, se metió a segunda por error, y entonces los Padres recortaron la pizarra 5-4, el empate en segunda base. Eric Hosmer hizo el trabajo, lo movió a tercera, pero luego entonces volvió a fallar esa ofensiva, ya dijimos, de 13-2, apenas con corredores en posición anotadora. Entró Joe Kelly, tu amigo Joe Kelly, a relevar a Treinen, pero ni Will Myers ni Tommy Pham fueron capaces de poner la bola en juego, de tratar de elevar la bola para producir un fly de sacrificio, y se poncharon, dejando
la carrera del empate en tercera base. Básicamente, pues otro resumen de lo mal que ha estado el conjunto sandieguino a la hora de producir carreras. Y que además se terminó reflejando Radamés en ese tercer encuentro que se jugó el día domingo, Hoy fue la guinda del pastel. cuando te enfrentas a Max Scherzer y terminas perdiendo 8 carreras por 0 para terminar entonces, para completar el escobazo en la serie contra tu archirrival de división, Dodgers de Los Ángeles. Fue, digamos, la guinda que completó esa serie con Max Scherzer pletórico, histórico. Además, estuvo el lanzador derecho rozando el juego perfecto. Lanzó 8 entradas en blanco, permitió luego un hit que fue un doble de Eric Hosmer con un out en ese octavo episodio. Además, recetó 9 ponches a la ofensiva de los Padres de San Diego. Scherzer llegó a la suma de 3,000 ponches en su carrera. El número 19 en ese renglón se ubica el lanzador de Dodgers de Los Ángeles, quien llegó al equipo angelino, recordemos, esta temporada en la ventana de cambios procedente de los Nacionales de Washington. Ese ponche número 3,000 fue también recetado al zurdo Eric Hosmer, como curiosidad, quien fue precisamente quien le quitó el juego perfecto que estaba lanzando. Sí, se molestó Papo y después de ese ponche dijo, no, aquí yo te voy a romper el juego perfecto y el no-hitter, que bueno, terminó siendo anecdótico, pues como tú dices, Scherzer pues estuvo soberbio el día de hoy, llegando a esa histórica cifra de 3,000 ponches. Solo 19 lanzadores han logrado semejante hazaña en las grandes ligas. Fue un juego que, bueno, tras esa lesión de Blake Snell, se mantuvo a pesar de todo cerrado hasta el séptimo inning. Al manager Jay Stingler no le quedó otra que recurrir al bullpen para tratar de completar los innings. Estuvo 2-0 hasta el séptimo episodio, pero nuestro amigo Emilio Pagán, haciendo de las suyas y fiel a su estilo, pues volvió a poner drama y a abrir el chorro junto a Austin Adams para que los Dodgers pues ampliaran la ventaja y terminaran con esas 8 carreras. Si Scherzer pues tuvo su día histórico hoy en Dodger Stadium, Austin Adams por parte de los Padres no se quedó atrás, dio 3 pelotazos en el octavo inning para empatar, establecer y afianzar su récord en Grandes Ligas como el lanzador con más pelotazos en una temporada, 23. Lo de Austin Adams, que de verdad por momentos o por muchos pasajes de esta temporada, cada vez que se sube a esa lomita parece que el hombre pierde la brújula, casi decapita luego de esos 3 pelotazos a Trey Turner. Y bueno, para cerrar entonces un fin de semana nefasto de los Padres de San Diego allá en Dodger Stadium. Y como calamidad además a lo que mencionabas por parte de ese récord histórico, entre comillas, de Austin Adams. Entre comillas, no, hermano, es histórico porque el hombre es el lanzador con más pelotazos en una temporada. El problema es que está del lado incorrecto de la historia. Te mencionaba que, aunado a eso, Blake Snell, quien ha sido tu mejor lanzador durante las últimas semanas, solo pudo pichar 2/3 de inning con apenas 11 picheos y tuvo que salir del juego por una lesión en la ingle, específicamente en el aductor izquierdo. Está en condición de día a día para ver entonces el alcance de la molestia que tiene el ex-Rey de Tampa Bay. Cuando no podían ir peor las cosas, Radamés, éramos muchos. Y parió la abuela, dicen por ahí. Sí, lamentablemente las cosas no pintan nada bien para los Padres porque, como mencionamos, no solo en el aspecto de los resultados, sino que entonces además pierdes a 2 de tus mejores piezas, tanto a Jake Cronenworth como a Blake Snell. Hay que ver
el alcance de esta lesión de Snell. Yo creo que por las muestras de dolor y la incomodidad, creo que va a ser inevitable que pierda por lo menos una apertura. Seguramente estará en lista de lesionados. El manager Jay Stingler en la conferencia post partido dijo que Snell ya había presentado molestias en esa zona de la ingle en sus aperturas anteriores, pero que se le presentaban ya a final de los encuentros. Entonces se ve que era una lesión, si se quiere, algo recurrente o algunas molestias que esta vez pues no pudo aguantar y no pudo ni siquiera completar el primer episodio. Hay que preguntarnos entonces si esto también se pueda deber a ese exceso de innings que ha estado teniendo en los últimos encuentros. Recordemos que ha lanzado 7 o más entradas en dos aperturas consecutivas, que ha tenido además muchos lanzamientos encima, mucho estrés por mantener los juegos sin carreras, el juego perfecto. Entonces eso es un estrés añadido a un brazo y a un cuerpo que ya está pues en el último mes de temporada y posiblemente pues haya terminado de pasarle factura. Como dijimos, hay que ver entonces cuál va a ser el alcance de esa lesión. Y Edgardo, también lo que ya habíamos mencionado, pues los Padres terminan esta semana con récord de 1-4, 3 blanqueos y una ofensiva que apenas pudo producir 12 carreras y 26 hits en 44 innings. Mark Sweeney, comentarista en inglés de los Padres de San Diego para las transmisiones de televisión, dijo el día de ayer algo así como que los Padres se están acostumbrando a perder. Y coincido bastante con él porque es muy difícil para los equipos salir de estos baches y de estas dinámicas negativas cuando además te pasan cosas como la lesión de Cronenworth, hoy la lesión de Blake Snell. Entonces es muy difícil. Ciertamente los Padres están ahí metidos en la pelea por el comodín. Afortunadamente, tanto Rojos de Cincinnati como Phillies de Filadelfia, como los propios Mets de Nueva York, no terminan de sacar ventaja y aprovechar este mal momento de los Padres de San Diego. Pareciera que ninguno quiere ese puesto de comodín y ahí vienen los Cardenales de San Luis, que en este momento creo que son los más peligrosos. Entonces, esta dinámica es tan negativa, es tan difícil el momento que están atravesando los Padres que hay que ver si pueden salir de este bache, pero como dijo Sweeney, parece que se están acostumbrando a perder, que están aprendiendo a vivir día a día con este tipo de resultados. Y que precisamente Radamés, con un récord de 4-6 en los últimos 10 encuentros, refleja precisamente el momento que está atravesando el conjunto sandieguino, que se mantiene tercero en la división oeste de la Liga Nacional, con foja de 74 y 68. Gigantes de San Francisco vuelve a comandar durante una semana más ese liderato en la división oeste del viejo circuito. Ostentan el mejor récord de la MLB, han ganado 7 partidos en fila y 9 de sus últimos 10. Al final no levantaron el pie del acelerador como uno estuvo esperando durante varias semanas, y como consecuencia el conjunto que dirige Gabe Kapler se mantiene en esa posición y perfilado entonces a luchar hasta el final de la temporada con Dodgers de Los Ángeles por el banderín de la división oeste. El conjunto de los Dodgers es segundo a 2 juegos y medio con récord de 91 y 53. Ganaron 3 en fila, contando la barrida a los Padres de San Diego, y ostentan el segundo mejor récord de la Gran Carpa. Ya con este panorama, Radamés, la división luce virtualmente perdida para el conjunto de los Padres de San Diego. Yo creo que voy a tener que ir hablando con la vecina a quien le apostaste el perro, a ver cómo hago para pedírselo, para mandártelo para allá, porque la situación de los Padres de San Diego ya parece encaminarse y enfocarse directamente al comodín, que además no luce tampoco para nada sencillo. Desde hace rato, hermano, esa división, esta historia está más que liquidada.
Gigantes de San Francisco 93-50, 43 juegos por encima de 500. Y como tú lo dices, y ya desde hace unas cuantas semanas, el frente que tienen que pelear los Padres es ese comodín de la Liga Nacional que afortunadamente, a pesar de todas estas tragedias y calamidades en las que se encuentra sumido el conjunto de Jay Stigmer, pues está ahí, está a tiro. En este momento están empatados con los Rojos de Cincinnati por ese segundo puesto del comodín. Destacar lo de los Dodgers, porque a pesar de tener ese segundo mejor récord de las grandes ligas, pues van a tener muy probablemente que enfrentarse en ese juego de comodín, y en un juego cualquier cosa puede pasar. Por eso es que la lucha ahí es a muerte por ganar esta división. Gigantes difícilmente se caerán, pues como tú dices, no bajan, no aflojan el pie del acelerador. Y como ya mencionamos, los Cardenales de San Luis en este momento están a un juego de los Padres y de los Rojos. Vienen jugando muy buen béisbol. De hecho, le ganaron 2-3 este fin de semana a los Rojos de Cincinnati. Los Phillies, que tampoco dan pie con bola o bate con bola en este sentido, para no hablar de fútbol sino de béisbol, están a 2 juegos y medio, pero perdieron 3-4 en casa ante los Rockies de Colorado este fin de semana. Y luego también están los Mets de Nueva York, un poquito más alejados. Creo que van a tenerlo bastante difícil los metropolitanos. Están a 3 juegos y medio. En este momento están jugando el tercero de esa serie del Subway ante los Yankees de Nueva York. Va 1-1 esa serie de fin de semana. Y hay que entonces revisar los enfrentamientos para esta semana. Vamos a tener muchos enfrentamientos directos en esa lucha por el comodín, Edgardo. Los Padres, como ya mencionaste, se van a estar enfrentando en 4 ocasiones allá en San Francisco a los Gigantes, y en 3 oportunidades ante los Cardenales de San Luis. Ya vamos a estar hablando más adelante en el próximo segmento un poco más en profundidad de estas 2 series. Los Rojos esta semana se van a estar enfrentando en 3 oportunidades a los Piratas allá en Pittsburgh, y 3 en casa ante los Dodgers de Los Ángeles. Esta semana todos los fanáticos de los Padres de San Diego al unísono van a gritar "Let's go Dodgers", mi querido Ed. Y también, Radamés, si ponemos en contexto, los aficionados de los Dodgers deberían estar gritando "Let's go Padres", para ver si el conjunto sandieguino puede derrotar en esos encuentros a los Gigantes de San Francisco, para que Dodgers de Los Ángeles entonces vuelva otra vez al primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Un panorama curioso en ese sentido para esta semana, que va a ser clave en la lucha tanto del comodín para los Padres de San Diego como el liderato de la división oeste. Así es, un arroz con mango, como decimos en criollo, porque se van a estar matando entre ellos. Luego están los Phillies, que esta semana van a estar recibiendo en 3 oportunidades a los Cachorros de Chicago, y luego se van a enfrentar además a los Mets de Nueva York, allá en Nueva York, en 3 encuentros. Entonces, otro enfrentamiento directo. Los Cardenales también van a verse las caras ante los Mets en 3 oportunidades, antes de recibir precisamente esa visita de los Padres de San Diego. Y los Mets, como dijimos, para seguir enredando la cuestión, 3 en casa ante los Cardenales y 3 en casa ante los Phillies. Continuamos en la entrega 34 de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego, Edgardo Arellano, quien les habla en Santiago de Chile, y analizando lo que va a ser una semana que en el papel luce complicada en condición de visitante para el conjunto de los Padres de San Diego, en primera instancia enfrentándose a Gigantes de San Francisco, líder del oeste, mejor récord de las grandes ligas, el equipo imparable del momento, y luego ante los Cardenales de San Luis. Van a ser en total 10 juegos seguidos en la carretera, si contamos estos 3 últimos que jugaron frente a Dodgers de Los Ángeles, y recordemos, terminaron en barrida
a favor del conjunto angelino. Contra los Gigantes de San Francisco va a ser una serie de 4 encuentros que se va a estar disputando desde este día lunes hasta el jueves en el Oracle Park, en la Bahía. En lo que va de temporada, el récord de los Padres de San Diego es negativo, 4 victorias por 5 derrotas. San Francisco viene de obtener barridas además en condición de visitante ante Rockies de Colorado y Cachorros de Chicago. Han ganado 7 en fila y 9 de sus últimos 10 encuentros, como mencionábamos cuando revisamos la división oeste de la Liga Nacional en el béisbol de Grandes Ligas. De cara a esos 4 encuentros, ya fueron confirmados por Jay Stingler los lanzadores, los 4 pitchers del conjunto de los Padres de San Diego. En el primer cotejo va a estar Yu Darvish con una efectividad de 3.95. Por el conjunto de San Francisco todavía no ha sido anunciado el lanzador. En ese segundo encuentro, tu amigo Jay Garrieta, a ver cómo le va con esa inflada efectividad de 7.04. Se va a estar midiendo a Anthony Sclafani, totalmente opuesta la actuación del lanzador del conjunto de la Bahía, con marca de 11.5 y una efectividad de 3.33. Joe Musgrove en el tercer encuentro va a estar subiendo al Morrito. Todavía no ha sido anunciado su contendiente. Y en ese cuarto encuentro, el sheriff Chris Paddack, quien recordemos está de regreso desde hace algunos días en la rotación de los Padres de San Diego, luego de sufrir algunos percances físicos, va a estar también midiéndose a Kevin Gausman, quien ha estado pletórico durante esta temporada, 14.5 su marca y una muy respetable efectividad de 2.65. Kevin Gausman, que es además tercero en victorias en Grandes Ligas, empatado con Walker Buehler y Kyle Hendricks. Ya mencionamos que el líder en ese departamento es el mexicano Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles. Y mencionabas a Jay Garrieta, y yo no sé si fue mejor la decisión de que no lanzara en esta serie ante los Dodgers de Los Ángeles, ante esa ofensiva que es muy respetable, pero que no ha estado produciendo o carburando como se esperaba, y sí va a lanzar ahora ante los Gigantes de San Francisco, el equipo líder en cuadrangulares en las Grandes Ligas con 201. Como dijimos en el episodio anterior, Dios nos agarre confesados, Arrieta allá en San Francisco. Esta potente ofensiva de peloteros experimentados como Brandon Belt, Brandon Crawford, Buster Posey, esa columna vertebral de tantos años en el conjunto de los Gigantes de San Francisco, que ahora se le sumó Chris Bryant. Llama la atención que teniendo 201 cuadrangulares y que sea el equipo con más honrones en la gran carpa, pues no haya ninguno, ni siquiera por encima de 25. El que más honrones tiene es Chris Bryant con 24, pero ya sabemos que muchos de esos cuadrangulares fueron con los Cachorros de Chicago en la primera mitad de la temporada, y Brandon Belt con 23. Es un equipo con nombres y jugadores de reparto, una comparsa, pelotón, como lo maneja Gabe Kapler. Está también por ahí Evan Longoria, otro experimentado que ha tenido muchísimas lesiones y problemas físicos esta temporada, pero luego te encuentras con nombres como los Alex Dickerson, Darin Ruf, Thairo Estrada, Mauricio Dubón, Wilmer Flores, Donovan Solano, Austin Slater, Lamonte Wade Jr., nombres que la mayoría de los fanáticos casuales en Grandes Ligas no tienen ni idea de quiénes son. Tú los pones frente a frente contra un line-up como por ejemplo el de los Padres de San Diego, y la mayoría pues escogería a los jugadores del conjunto sandieguino, pero en la práctica pues estos muchachos, estos peloteros semi desconocidos están haciendo el trabajo para los Gigantes de San Francisco, líderes del béisbol de las Grandes Ligas. Luego entonces de esta serie allá en el Oracle Park en San Francisco, los Padres van a tener pues una serie muy importante
de visita en el Busch Stadium ante los Cardenales de San Luis. Ya dijimos, rivales directos en esa lucha por el comodín. Es una serie que se va a estar jugando de viernes a domingo. A los Padres les fue bien en San Diego cuando recibieron la visita de los Cardenales. Pasaron la escoba entre el 14 y el 16 de mayo en Petco Park. Vamos a ver si pueden repetir ese escobazo allá ante los Cardenales. Parece bastante complicado debido al momento que están atravesando ambos conjuntos. Ya habíamos mencionado que los Cardenales, antes de esa serie ante los Padres, van a estar enfrentándose en 3 ocasiones a los Mets de Nueva York. Miles Mikolas va a ser sería el lanzador del conjunto de los Cardenales de San Luis. El panorama para los Padres de San Diego para ese encuentro, tomando en cuenta lo ocurrido con Blake Snell, se podría estar esperando una apertura de Dinelson Lamet o Ryan Weathers, o quizás entonces un partido de combinación con el bullpen para afrontar ese encuentro, el primero de esa serie ante los Cardenales de San Luis. Ya en el segundo cotejo se espera que sea el japonés Yu Darvish quien suba a la lomita para enfrentarse a J.A. Happ, quien justamente hoy ganó su encuentro ante los Rojos de Cincinnati. Ya para el juego 3 sería Jake Arrieta contra Adam Wainwright, el veterano, quien ha tenido una excelente campaña con una marca de 15-7 y una efectividad de 2.98. De verdad admirable lo que ha hecho Adam Wainwright, quien ha tenido entonces como una especie de segundo aire en su carrera de lanzador con los Cardenales de San Luis, un equipo que además cuenta con el veterano Yadier Molina, el tercera base Nolan Arenado, quien recordemos llegó para esta campaña a defender la antesala proveniente de los Rockies de Colorado, y el inicialista Paul Goldschmidt. Un Nolan Arenado y un Paul Goldschmidt que están bateando bastante en esta segunda mitad de temporada, y aunado pues a esas piezas experimentadas como ya mencionadas de Yadier Molina y de Adam Wainwright, un equipo muy parecido en ese sentido a los Gigantes de San Francisco, muchos veteranos y jugadores experimentados que parece que no caducan y siguen demostrando día a día su rendimiento en el conjunto de los Cardenales de San Luis. Si te parece, Edgardo, vamos despidiendo entonces este episodio 34 de Entre Padres. Vamos a ver cómo se da esta importante semana. Todas las que quedan de aquí a final de temporada son 20 juegos, lo que le resta a los Padres, que de momento están empatados con los Rojos de Cincinnati en ese puesto de comodín. Vamos a ver si, a pesar de toda esta nube negra que rodea al conjunto sandieguino, pues logran salir adelante y por lo menos meterse en ese juego del comodín. Muchas gracias, Edgardo, por acompañarnos una vez más, y muchas gracias a todos los oyentes de Entre Padres por su apoyo semana a semana. El saludo y abrazo que te mando, Radamés, y expectante entonces para ver qué ocurre en esta complicada semana que van a tener los Padres de San Diego, y reencontrarnos para nuestro próximo episodio y así hablar de los que más nos gusta, de béisbol y de los Padres de San Diego. Un abrazo, hermano. Esto fue Entre Padres. So long.